Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Oremos, acompáñame en oración para comenzar este estudio. Señor Jesús, gracias por este momento, gracias por este día, gracias porque cada uno de nosotros estamos aquí, estamos los que tú quieres que estemos, Señor, y tú sabes por qué razón, Señor. Te agradecemos por ser nuestro proveedor, Señor, por ser nuestro alimento, por ser nuestra luz, por ser nuestra guía, por guiarnos en este camino. Y te pedimos, Señor Jesús, que cada día te vayas entronando más en nuestros corazones. Te agradecemos por este domingo, te agradecemos por esta semana que estamos iniciando con tu palabra y te pedimos, Señor, que seamos luz en medio de la oscuridad en cualquier lugar en el que nosotros estemos. Te agradecemos por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros y te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando este estudio y guiando cada una de las cosas que vamos a decir y hacer durante este estudio. Que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el título que le hemos dado a la enseñanza de hoy es Dolor por Amor. La referencia está en Génesis 22, de 1 al 18. Les invito a los que están con Biblias a que me acompañen. Ya, comenzamos. Tiene como un título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y ensilló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La versión que nosotros vamos a utilizar es la Nueva Traducción Viviente, como les voy diciendo constantemente, que es una versión un poco más entendible y más fácil para utilizar, más fácil para entender en cuanto a estudios. ¿Ya? Hoy vamos a comenzar haciéndonos una pregunta, hermanos. ¿Qué es la adoración?
La adoración, la Real Academia de la Lengua Española, nos indica que es un culto que se rinde a una persona o cosa por la cual tú sientes un amor o cariño profundo, que llega al punto de considerarse necesaria para tu vida, considerándola de forma divina. Adorar, adoración no es arrodillarse, no es cantar, no es hacer reverencias como una práctica religiosa. Eso solamente son las expresiones de la adoración. Adorar es poner algo o alguien como lo principal en tu corazón. El corazón para los hebreos era el centro del alma, es desde donde brota lo que es una persona, el lugar donde se unen la voluntad, las emociones y todo. En realidad, ¿cómo podemos resumir qué es lo que somos? Entonces, ¿qué podemos decir? Que adorar es brindarle nuestro amor, nuestro servicio, nuestra reverencia y nuestra devoción a Dios. ¿Ya? Adorar entonces es poner a alguien, a algo o a alguien como lo principal en tu corazón, poner en el trono de tu corazón, en un lugar que nadie más puede ocupar. Quien esté en ese trono va a gobernar tu vida. Adorar es cualquier cosa que tú hagas para satisfacer los deseos de lo que está sentado en el trono de tu corazón. Puede ser gasto de dinero, puede ser algo que te hace sentir, puede ser cuánto tiempo tú le dedicas a eso, y todo eso es en realidad adoración. Mateo 6:21 nos dice en la palabra, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Adorar es algo natural en nuestras vidas. Es como respirar, porque cuando Dios en el Génesis nos crea como siendo uno con Él, es algo que se nos ha quedado en la naturaleza. Somos adoradores, pero hay una pregunta muy interesante que cada uno debemos hacernos. ¿Qué o a quién estamos adorando? Tal vez estamos adorando a un equipo de fútbol, a un jugador de fútbol, a un partido político, tal vez a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestras mascotas, tal vez nuestro trabajo, porque podemos sacrificar ese tiempo que corresponde a nuestra familia para seguir trabajando. Cualquier cosa que nos hace sentir que si ella no está en nuestras vidas, nuestra vida no sería la misma, es lo que se ha convertido en nuestro objeto de adoración o nuestro ídolo. Nosotros vemos una de las grandes muestras que hay son los conciertos, los partidos de fútbol, los partidos que va a ver la gente cuando nosotros vemos en las cámaras y vemos que realmente en ese lugar la gente grita, la gente se emociona, la gente llora. ¿Por qué? Porque quiere poner su esperanza en conseguir algo para ellos viendo todo eso. Solamente tenemos que basarnos en ver una cosa. ¿Cuánto tiempo antes se venden las entradas para ver una Copa del Mundo, para ver unos festivales de música o algunos conciertos de algunos cantantes famosos? Aunque parezca exagerado, queridos hermanos, ese es el concepto de adoración. Dejar todo, gastar lo que sea por ir a ver a tu ídolo, porque eso es lo que es. A tu equipo favorito. O tal vez también tener que alimentar el ego de nuestros hijos, esposo o esposa, excesivamente diciéndoles que sin ellos no podemos vivir. O que ellos pueden hacerlo todo. Eso es adorarlos. En todo tiempo en la historia de la humanidad se ha visto que nunca ha faltado adoración, que es parte de nuestra naturaleza, pero siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. El apóstol Pablo lo ha expresado claramente en Romanos 1:21, y ahí nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí nos está diciendo que dejamos de adorar a Dios para adorar lo creado. En Ezequiel 14:4
La palabra nos dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Dios? Está diciendo que si tú crees en ídolos, Él se va a apartar y va a dejar que esos ídolos te respondan. Dios era amigo de Abraham. Cuando Él estaba dando el juicio, y recordemos, hermanos, hace 2 semanas atrás nuestro estudio, cuando hemos hablado acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios estaba dando el juicio que merecía a Sodoma y Gomorra, ha dicho una cosa: ¿no le diré a Abraham que pasará eso en Sodoma donde él tiene a su familia? ¿Eso qué nos está mostrando? Que Dios era íntimo amigo de Abraham. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se ha puesto vulnerable hacia Abraham. Seguramente era porque Abraham amaba tanto a Dios que constantemente le ofrecía sacrificios y levantaba altares que eran instrumentos de adoración. Eso es adoración. Abraham era un adorador que movía el corazón de Dios. Solamente en Génesis, hermanos, Abraham levantó 5 altares edificando algo. En el capítulo 12 de Génesis, como lo hemos visto en anteriores estudios, levanta 2 altares. En el capítulo 13 levanta otros 2 altares. Y hoy vamos a ver la 5ª vez que levanta un altar. Hoy vamos a ver dónde es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Existe un principio de estudio bíblico que se llama la ley de la mención. Eso sucede cuando una palabra aparece en la Biblia por primera vez y en ese lugar nosotros le damos el significado que va a determinar, bueno, la palabra le da el significado que va a determinar ese significado durante todo el resto de la Biblia. La historia de este domingo, queridos hermanos, es una historia en la cual nos vamos a ver muy identificados y a la vez muy confrontados. Delante de los ojos del mundo, esta historia nos muestra un Dios tirano. Pero para nosotros, las personas a las cuales Dios ha abierto nuestros ojos espirituales, es un ejemplo de fe, un ejemplo de adoración y de obediencia. Por eso quiero que me acompañen a comenzar a desarrollar este tema. Vámonos al verso 1. En el verso 1 la palabra nos dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Dios probó la fe de Abraham, dice en este verso. Eso no era para ver si Abraham tenía fe, era más bien para que esa fe se haga evidente, para que esa fe se demuestre. Dios ha estado formando año tras año a Abraham para llegar a ser el padre de la fe. Y en esta prueba, Dios iba a ver algo de la fe y la obediencia real que le tenía. También vemos que aquí dice Abraham, sí, aquí estoy. Cuando vemos esta respuesta tan clara de parte de Abraham, vemos un ejemplo de obediencia. Estar siempre dispuestos cuando Dios nos llama. Así es como un hombre y una mujer de fe responden a Dios. Lo hacen inmediatamente. Cuando Abraham le dice, heme aquí, en la versión de la Reina Valera, o aquí le dice, aquí estoy, eso significa que él estaba listo para ser enseñado, para obedecer, para rendirse y para ser probado por Dios. Vámonos al verso 2. Dios le dice, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Aquí le dice, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí a Isaac, sí a Isaac le dice, ¿no? A pesar de que el primer hijo que había tenido Abraham era Ismael, Dios le habla de Isaac. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa.
Desde que hemos visto el anterior estudio, hemos visto que Dios ha apartado a Ismael en el capítulo 21 de Génesis, de acuerdo a que se tenía que cumplir su pacto con Abraham. Y de acuerdo a ese pacto, él solamente tenía un hijo, que era Isaac. Vamos a notar en este verso que él ha utilizado 2 veces la palabra tú, tu hijo, tu único hijo. Es importante entender esos términos. Y aquí hay un término clave que nos va a ayudar a entender toda la enseñanza. Aquí dice, tú, a quien tanto amas. Isaac estaba sentado en el trono del corazón de Abraham. Se había convertido sin darse cuenta en su ídolo. Tal vez ha pasado horas de horas mirando a Isaac, después de esperarlo 25 años. Eso tal vez para nosotros sería algo comprensible. Pero eso lo estaba llevando a que su motivo de adoración sea eso. Por eso Dios le dice, dámelo. En Éxodo 34:14 la palabra nos dice, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Y aquí también nos dice, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes. Esto parece una completa locura. Abraham y Sara habían esperado 25 años por tener un hijo. Lo tienen en las condiciones más imposibles. Ellos ancianos y en un tiempo en el que ya no podían tener hijos. Y ahora que lo tienen, Dios les dice que lo sacrifiquen. ¿Qué es un sacrificio vivo? Aquí lo que dice como ofrenda quemada es un sacrificio, es diferente, ¿no es cierto? Porque un sacrificio vivo, ¿qué es? Es ceder tu cuerpo, tu mente y tu voluntad a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:11. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nos está pidiendo que nosotros nos presentemos de esa manera para adorarlo, dejando todo delante de Dios, que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad sean para Dios. Este sacrificio que le estaba pidiendo que haga con su hijo no era un sacrificio vivo, sino que Abraham tenía que sacrificar a su hijo, tenía que matarlo y después quemarlo completamente ante Jehová en el altar. Recordemos que Abraham ha vivido como un extranjero, como un peregrino en la tierra de Canaán. Los sacerdotes de muchos de los dioses de los cananitas decían que sus dioses demandaban este tipo de sacrificios humanos. El pueblo de Canaán no encontraba nada extraño en sacrificar personas, pero Abraham había creído que Dios era diferente. Tal vez en este momento por la cabeza de Abraham pasaba la idea de pensar si Jehová era igual a esos dioses. ¿Mandaría Dios a alguien que hiciera algo así hoy en día? Yo les quiero contar una historia un tanto tétrica, pero tenemos que ver cómo son las cosas. En 1993 había un hombre en Estados Unidos que se llamaba Andrew Tate. Él ha sido sentenciado a 60 años de cárcel por haber matado de un disparo a su hija de 2 años y después salir caminando desnudo por las calles llevando el cuerpo de su hija. Kate decía que estaba actuando la historia bíblica de Abraham e Isaac y que Dios haría un milagro. Todo esto lo estaba haciendo para que su hijo vea y se vuelva, para que su hermano vea y se vuelva cristiano. Kate creía que Dios lo iba a parar milagrosamente un día antes de matar a su hija. Este hombre obviamente estaba loco e impulsado por huestes demoníacas. Lo que hizo Abraham ha sido algo completamente
único en la historia redentora de Dios, hecho con un solo propósito específico y cumplido una vez por todas, al igual que nuestra salvación e igual a la obra de Cristo en la cruz. No hay posibilidad de que Dios dirija a otra persona a hacer lo mismo hoy en día. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso Dios no había prometido que por medio de Isaac vendría la descendencia de Abraham? Parecía algo contrario lo que le estaba pidiendo ahora que lo sacrifique. Otra pregunta, ¿cómo podía Abraham matarlo? ¿No estaría dejando de lado la promesa que Dios le había dado? Abraham tenía que aprender una cosa muy importante. Tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. Podemos poner la promesa de Dios delante de Él y sentir nosotros que tenemos que hacer algo para que se cumpla. Aquí viene la primera enseñanza de esta noche. Confía en el que hace la promesa, en Dios, pase lo que pase, y la promesa se va a cumplir. Hermanos y hermanas, hay momentos en los que somos llamados a realizar acciones que parece que pondrían en peligro todas nuestras esperanzas o anhelos. Pero si confiamos en el Dios de las promesas, tengan por seguro que eso solamente va a ser una prueba. Que hay momentos en los que somos llamados a realizar acciones que parece que ponen en peligro nuestros anhelos y esperanzas. Pero si confiamos en el Dios de las promesas, tenemos que estar seguros de que solamente es una prueba de fe. ¿Ya? También en ese verso nos dice que sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré, le dice a Abraham, ¿no? Vas a sacrificar sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dios estaba dirigiendo absolutamente todo de acuerdo a su soberana y su perfecta voluntad. Hasta le daría el detalle de en qué monte lo tendría que hacer. Aquí como enseñanza nos viene una parte. No sirve de nada hacer lo que Dios te pide si lo haces a tu modo. Debe hacerse como Dios quiere que se haga. Ahora nos vamos al verso 3. Génesis 22:3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Aquí nos habla al comenzar el verso de a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Estamos viendo que a pesar de que para Abraham no haya sido nada fácil la noche anterior, él no ha vacilado en el hecho de obedecer a Dios. Se ha levantado muy de mañana para hacer esto. Eso dice que su obediencia ha mostrado que él confiaba en Dios, aunque tal vez no entendía lo que estaba pasando. Una enseñanza importante, a veces nosotros decimos, no voy a obedecer o creer hasta que entienda todo. Esto, hermanos, es nada más que igualarnos a Dios. La obediencia de Abraham ha mostrado que él no ha discutido ni ha buscado consejo de otras personas. Él sabía qué hacer y tampoco lo ha hecho de mala gana. También ha mostrado de que Abraham, ¿no es cierto? De que Abraham estaba confiando aunque no se sintiera bien con lo que Dios le había dicho. No hay ninguna línea en el texto que hable acerca de cómo se ha sentido Abraham. No porque no haya sentido nada, no, sino porque Abraham caminaba por fe, no caminaba por sentimientos. Dios había estado entrenando a Abraham para llevarlo a ese grado de confianza. En el capítulo 21 nosotros hemos visto que Dios le ha pedido a Abraham que deje ir a Ismael de una manera menos severa. Pero Dios ha usado eso y todo lo demás para ir entrenando al padre de la fe. También nos habla en este verso, dice, ensilló su burro.
Eso nos muestra que Él lo ha hecho personalmente. O sea, Abraham, a pesar de tener siervos y de tener una avanzada edad, lo ha hecho. Tal vez nosotros podemos pensar que hasta por nerviosismo, pero él era un hombre reconocido y poderoso en su campamento. Pero en este momento se está convirtiendo en un siervo, en un cortador de leña, porque pensaba que ningún trabajo era servil si era hecho para Dios. Y ha considerado que el trabajo era tan sagrado como para que lo hagan otras manos. Eso es, ese es el temor que Abraham le tenía a Dios. Con el corazón destrozado, este hombre ha listado la madera para llevarla al altar donde iba a sacrificar a su único hijo. También aquí dice, y salió al, el lu- y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Obedientemente Abraham fue directamente al lugar que Dios le ha dicho. Él hizo esto a pesar de que hubiera sido más fácil a los ojos de Abraham si Dios le hubiera pedido dar su propia vida en lugar de la vida de su hijo Isaac. Continuemos con el verso 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Le ha tomado 3 días largos llegar a ese lugar. ¿Se imaginan cómo ha estado Abraham esos 3 días? Con un montón de pensamientos dando vueltas por su cabeza, haciendo más dura la decisión, pero también fortaleciendo la fe de Abraham. Pero con la plena seguridad de que Dios iba a hacer algo. La región de Moriah está relacionada con el monte Moriah, lo que es Jerusalén hoy día. En 2 Corintios 3:1 la palabra nos dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo, el sitio que David había elegido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que al monte donde manda a sacrificar a Isaac es el monte Moriah donde está Jerusalén. Vámonos al verso 5. Les dice a sus siervos, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham no necesitaba a los siervos en ese lugar. ¿Por qué? Porque eso era algo entre Dios, Abraham e Isaac. Ahí dice, allí adoraremos. Este es el primer uso en la palabra que da la palabra adorar en referencia a Dios en la Biblia. La palabra adorar viene de la palabra hebrea shachach, que significa inclinarse. Aunque Abraham e Isaac no fueron al monte para tener un tiempo de adoración gozosa, un tiempo de adoración en felicidad, han ido a inclinarse ante Jehová. Y luego aquí hay una parte muy interesante en las 3 últimas palabras. Y volveremos enseguida. Debemos notar que aquí Abraham no les dice a sus siervos, yo volveré. Les dice, volveremos. Totalmente confiado en que Dios haría algo y que ambos retornarían juntos. Esto no significa que Abraham sabía que esto solamente era una prueba y que Dios realmente no iba a exigirle que lo hiciera, sino significaba que la fe de Abraham se basaba en lo que no veía, en saber que aunque matara a Isaac, Dios lo podía levantar de entre los muertos, porque Dios le había prometido que de su hijo Isaac vendría la línea de bendición y el pacto. Sabía que por medio de Isaac vendría la descendencia. Por eso estaba seguro de que Isaac no iba a morir sin tener por lo menos un hijo. Vámonos a Hebreos 11.
Hebreos 11:17 nos dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Verso 18, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Verso 19, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Él sabía que todo era posible, pero que era imposible que Dios rompa su promesa. Sabía que Dios no le estaba diciendo alguna mentira. Hay algo importante que debemos entender aquí, que hasta este punto de la historia bíblica no hay registro de que alguien haya resucitado de la muerte. Entonces Abraham no tenía precedentes para creer en eso. Aparte de creer en la promesa de Dios. Abraham sabía que Dios era capaz de hacerlo todo. Nosotros estamos con esa misma seguridad en nuestro corazón, hermanos. Vámonos al verso 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Aquí dice, aquí dice entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Isaac carga la leña para su propio sacrificio. Una sombra, hermanos, es algo que muestra el contraste que está dando la luz del otro lado. Muestra si es algo cuadrado, te muestra si es una persona, si es un animal. Eso es una sombra, es una representación de lo que está alumbrado por el otro lado. Esta es la primera figura, el primer tipo o la primera sombra de Jesucristo, porque Juan 19:17 dice, Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. También en este verso nos dice que mientras que Abraham estaba llevando el fuego y el cuchillo, Abraham llevó el cuchillo a la montaña. No lo ha olvidado, lo ha pretendido olvidar como muchos de nosotros haríamos. No lo ha dejado detrás. Esto es una demostración más de su obediencia y de su confianza en que si era necesario, él tenía que llevar eso, pero que Dios levantaría a Isaac de la muerte. Y al final de este verso la palabra nos dice que mientras caminaban juntos, esto significa que los dos estaban de acuerdo en ir. Isaac lo estaba haciendo por su propia voluntad. Esta frase se repite 2 veces en esta historia. Vámonos al verso 7. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, le dice el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham le había enseñado muy bien cómo se tenían que hacer las cosas para Dios. Isaac había aprendido muy bien todo eso. Vemos que en ningún momento Isaac le insiste o le responde mal a su padre por no saber todos los detalles. Y en el verso 8, ¿qué le dice a Abraham? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio. Pero ¿de dónde? Y esa era la misma pregunta que se hacían desde Moisés hasta David, el profeta Isaías y hasta el tiempo de Juan el Bautista, cuando ha dicho en Juan 1:29. Al día siguiente Juan el Bautista vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Abraham en ese instante no sabe cómo Dios va a proveer, pero él está confiando en la capacidad de Dios de levantar a su hijo de entre los muertos. Y no dejará de confiar solo porque no sabe cómo Dios lo va a hacer. Aquí vemos una clara imagen de lo que ha hecho Cristo en la cruz. Miles de años antes de que esto pasara, el hijo de la promesa, de buena voluntad, Isaac, está yendo a ser sacrificado en obediencia a su padre, llevando la madera de su sacrificio hasta el monte con la plena confianza de que Dios lo resucitaría tal como lo había prometido. Verso 9. Cuando llegaron al lugar indicado, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Cuando llegaron al lugar, dice la palabra, con esto podemos entender que había un lugar específico en el monte Moriah. Dios estaba haciendo lo mismo que había hecho con Noé al construir el arca, dar hasta el mínimo detalle, y los grandes hombres de fe, ¿qué es lo que hacen? Solamente obedecer. Yo les pregunto una cosa, ¿tu fe es tan grande que obedeces la voluntad de Dios? Aquí también nos dice en el verso 9, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. En ese mismo instante, tenemos que tomar en cuenta que Abraham tenía más de 100 años. Isaac tranquilamente podía escapar si hubiera querido, pero él se somete a su padre plenamente. Y aquí notamos que Isaac estaba siguiendo los pasos de su padre. Es lo mismo que nos dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando recordamos la fe de Abraham, no debemos olvidarnos de la fe de Isaac. El historiador Josefo indicaba que Isaac estaba con 33 años en ese momento, la misma edad de Cristo cuando ha muerto en la cruz. También la palabra nos dice, encima luego ató a Isaac y lo puso encima de la leña. En absoluta obediencia a su padre, Isaac se recuesta sobre la leña, dispuesto a ser sacrificado. Esa es una hermosa sombra de Cristo. En Isaías 53:7 nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Teniendo todo el poder, Él ha ido manso y humilde a morir por ti y por mí. Si esto realmente no te causa sensibilidad, es porque algo no está bien. Tenemos que entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Continuemos, hermanos, en el verso 10. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Abraham estaba completamente dispuesto a degollar a su hijo, porque su fe estaba basada en la capacidad de Dios, no en el deseo de detener el sacrificio. Para Abraham esto no solamente era un rito o una ceremonia. Muchas veces Dios toma la voluntad de su pueblo de tomar algo como un hecho, cuando ve que están dispuestos a hacer el sacrificio que Él manda. Pero muchas veces Él no requiere eso. Una gran enseñanza: si queremos obedecer la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a hacerlo antes de saber de qué se trata. Vámonos al verso 11 y 12. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Aquí le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño.
Dios de manera clara estaba mostrando a Abraham que él no era como los otros dioses paganos que adoraban los cananitas, los dioses que demandaban sacrificios humanos y estaban complacidos por eso. Dios fuerte y claramente estaba demostrando que Él no quiere sacrificios humanos. Eso va totalmente en contra con lo que vemos culturalmente. Sacrificar humanos, sacrificar animales y también humanos, en lo que ahora hasta como modo de una broma oscura, una broma negra, hablan de que tienen que ofrecer suyos, personas como suyos y cosas. O sea, tenemos que entender que eso no tiene nada de gracioso. Solamente está alimentando la idolatría. Aquí también le dice, no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Abraham muestra cuánto amaba y confiaba en Dios, en el hecho de estar dispuesto a dar a su único hijo. Dios muestra su amor por nosotros de la misma manera, porque nos ha dado a su hijo unigénito. Creo que este es el verso o son los versos más conocidos por el mundo. Vámonos a Juan 3, 16, 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Cuando Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, le ha pedido a su hijo, porque quería ver si Abraham lo amaba a él más que a Isaac. Tal vez por el hecho de esperarlo tantos años con ansias, el corazón de Abraham estaba formando un ídolo en Isaac, o su hijo estaba ocupando el trono de su corazón. Cuando el Padre quiso darnos la muestra más grande de su amor hacia nosotros, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Como enseñanza tenemos que decirle a Dios, ahora sé que tú me amas, porque tú no me has rehusado a tu Hijo, a tu unigénito. Verso 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Dios había provisto de lo que se necesitaba. Y en un monte aparece un carnero. Aquí dice, y vio, quiero que tomen en cuenta algo muy claro aquí. Esto me ha explotado la cabeza muchas veces desde que he conocido al Señor. En este verso dice, y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Aquí hay algo muy interesante. Y sé que también va a hacer explotar un poco el pensamiento de ustedes. ¿Por qué este carnero estaba enredado por los cuernos y no por el cuerpo? La respuesta es muy clara. Porque el cordero que se iba a sacrificar tenía que ser sin ningún tipo de defecto o mancha. Si se agarraba del cuerpo, tal vez con el zarzal, podía lastimarse y no servía para la ofrenda o el sacrificio. En Éxodo 12:5 dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Al igual que nuestro Señor Jesucristo cuando ha muerto en la cruz. Otro tipo y sombra de Jesús. Primera de Pedro, perdón, está mala cita, Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que también en el verso nos decía, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Dios todavía requería un sacrificio y eso no lo ha dejado de lado. En vez de eso, Dios provee algo. En este verso, lo que se utiliza como Dios proveerá o Dios ha provisto, ¿no es cierto? Vamos a ver qué significa en el verso 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh o Jehová Jireh.
que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Abraham no ha llamado al lugar refiriéndose a lo que él había pasado, o no le ha puesto el nombre de monte de la prueba, monte de agonía, monte de obediencia. No, ha nombrado el monte refiriéndose a lo que Dios ha hecho, dando la gloria a quien se lo merece. Lo ha llamado monte de provisión. Lo ha llamado así sabiendo de que algún día Dios proveería en aquel monte el máximo sacrificio, el último para la salvación. Hay muchos autores que dicen que el monte Moriah es el mismo monte en el cual han crucificado a Cristo. Génesis 22:15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Jesús no podía estar ajeno a este memorable suceso en realidad, ¿no? Verso 16, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, dice, juro por mi nombre que, dice el 16, por tercera vez Dios estaba refiriendo a Isaac como el único hijo de Abraham. Vamos al verso 17. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Ciertamente te bendeciré, dice ahí. Al confiar en el poder de Dios para resucitar a su hijo, a su único hijo de la muerte, Abraham estaba recibiendo una gran bendición. Enseñanza muy importante. La obediencia a Dios siempre trae como resultado bendiciones. Entonces podemos decir que muchas bendiciones no las estamos recibiendo porque no somos obedientes. También le dice en este verso, multiplicaré tu descendencia. La obediencia de Abraham estaba basada en la fe, en la promesa que Dios le había hecho acerca de la descendencia por medio de Isaac. Y Dios le está repitiendo y está enfatizando esta promesa después de que él ha obedecido. Y aquí también le dice como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. La NASA piensa que hay 300 trillones de estrellas y cree que hay 56,000 trillones de grano de arena en el mundo. Pero eso es imposible contarlo, porque solamente Dios sabe eso. Eso es lo que nos dice la palabra. Vámonos al verso 18, el último verso. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. La promesa de traer al Mesías del linaje de Abraham ha sido también repetida. Lo mismo que decía en Génesis 12:3 está diciendo aquí. El Mesías, el único hijo de Dios el Padre, cumpliría esta promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra. Hermanos, tenemos que ver que la vida de Isaac es una representación de Cristo por algunas de estas cosas. Ambos han sido amados por su padre, ambos se han ofrecido de voluntad propia, ambos han llevado la leña o su cruz para el sacrificio, ambos se han sacrificado y ambos han sido librados de la muerte después del tercer día. Queridos hermanos y hermanas, es realmente sorprendente cómo la palabra de Dios nos ayuda a comprender los verdaderos motivos por los cuales Abraham ha sacrificado a su hijo. Una obediencia completa, una fe inquebrantable y una adoración realmente extrema. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en la obra de Cristo en nuestras vidas, en cómo Él ha ido manso y humilde a morir por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos estar de nuevo con el Padre. También debemos comprender que el lugar de Dios está en nuestro corazón sobre un trono. Él gobierna y decide respecto a nuestras vidas y que nosotros solamente tenemos que tener cuidado en que nada ni nadie ocupe ese lugar. Tenemos que pedirle a Dios la fortaleza para seguir adelante y el discernimiento para ver en nuestras vidas qué es lo que está ocupando el lugar más privilegiado de nuestro corazón y pedirle perdón a Dios si hemos creado algún ídolo en nuestra vida y rogarle que en su amor y su misericordia Él ocupe ese lugar. Los animo a hacerlo y estar en la comunión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Una comunión íntima
con el Padre Celestial. No importa cuánto duela obedecerlo, pero tenemos que comprender que este es un dolor por amor, porque Dios muchas veces nos enseña de esa forma. Espero que realmente esta enseñanza les haya abierto mucho el panorama de lo que realmente ha ocurrido, y también espero que les sea de mucha edificación. El Señor nos está dando su palabra y este tiempo nos está dando enseñanzas muy lindas. Y espero que realmente cada uno de ustedes haya comprendido lo que está tratando de decir el Señor de manera individual a cada uno de nuestros corazones. Agradezco que se hayan conectado, agradezco que realmente hayan estado y no sé, a ver, veremos, podemos orar, oremos hermanos para realmente entregar este tiempo al Señor. Acompáñenme en oración, queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias porque has permitido hacernos entender que tenemos que no solamente es fe, sino es obediencia a lo que tú nos pides. Te pedimos a que afiances nuestro corazón al tuyo y que nos ayudes a vivir confiados de tu mano. Sabemos que muchas veces sentimos dolor, pero sabemos, Señor, que eso va a traer bendición. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Te pedimos que esta semana ellos caminen demostrando tu gloria y siendo luz en los lugares donde ellos estén. Te pedimos también, Señor, que esta enseñanza se vaya expandiendo a las familias de los hermanos para que todos caminemos en un solo espíritu y en un solo rumbo. Gracias, Papito, porque has sido fiel y porque nos estás enseñando mucho. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.